Va ella papen de caro te mi boicuera. Va ella pape imagina. Ñañe punuta ñamba po te envía po guaraní rejegua. Bueno, mis niños y niñas, hoy vamos a estudiar en guaraní, en la parte de la ortografía, vamos un poquito a trabajar lo que es el uso de los dígrafos. Pundye con yepuru. ¿Qué realmente son los dígrafos? Bueno, les cuento que los dígrafos son considerados dentro del signo ortográfico como un compuesto de dos letras y que el compuesto de esas dos letras son consideradas grafemas de un solo sonido y así como suele ocurrir también en español o en cualquier otro idioma. Pero en nuestro dulce idioma guaraní esto se encuentra ya en el alfabeto guaraní. El she, be, de, ge, te, re. Entonces, esto es lo que vamos a usar, estos dígrafos. ¿Por qué estos dígrafos? Porque cada dígrafo, vuelvo a insistir con esto, denomina una secuencia de dos letras y representa un solo sonido, al menos en nuestro guaraní. Pero, atención con lo que voy a decir. No porque sea un dígrafo yo voy a separar la C de la H. No. Cuando están compuestos se le dice dígrafo. Y al considerarle dígrafo es entonces la parte más importante para poder trabajar. Shen, ben, de, ge, te, re. Ahora, para que nosotros podamos entender, aquí tenemos algunos ejemplos. Techapuna, que es ejemplo. Amangu, inimbo, amandau. Y lo que vamos a tratar de hacer aquí es trabajar con esos dígrafos del alfabeto guaraní y ver qué palabras conforman. Atención con lo que vuelvo a insistir. Cuando hablamos de las letras, vamos a considerarles dígrafos. No es que yo voy a separar la letra, no. Es un dígrafo que no se separa. Upea oimon cointai. ¿Se entiende? Entonces, esto es lo que ustedes tienen que atender a la hora de hacer la separación de palabras. Continuamos entonces más abajo. Quiero recordar que a la hora de ir mirando palabras en guaraní, lo que nosotros tenemos que tratar de resaltar es ese dígrafo que está en guaraní. Ahora, antes de pasar a los ejercicios a trabajar, voy a aclarar que cuando hacemos separación de palabras o de sílabas, atención, omombay, ven un poco omombay, porque este dígrafo va acompañado de un acento ortográfico. Ahí está. Y la misma cosa con un acento oral amang. Entonces significa que esto yo no puedo hacer una separación de palabras cuando lleva dígrafo. Mucha atención con eso. Cuando lleva dígrafo. Bueno, continuamos entonces. En el ejercicio número 1 nos propone ajecuñe e itai junbeba. Extraigo las letras resaltadas. Y tengo aquí. Oyere yere inimboko subishia o bebé bambae o jesarapuba. Amangu, amandu, amandao, pucabu, oyecaba o mumbai. De aquí ustedes van a extraer de este primer corte de palabras todas aquellas palabras que tengan dígrafos. Y en la segunda tanda que se observa aquí también van a extraer, pero todo lo que está resaltado en color negro. En el número 2, y justamente hablando de separación de palabras, amoñe epg con añe me dice. Y lo que nosotros vamos a tratar de hacer es utilizar la técnica de separación de palabras. Inimbo, mandi o, amandau, baunu, amangu y kuruiminte. Tienen que atender bien eso. Y principalmente, insisto nuevamente, el tema de los dígrafos. Muy bien. Por ejemplo, vamos abajo para cerrar esta parte de guaraní el día de hoy. Y van a mirar, por eso nos dice en guaraní, ajai atangarera jajeshakwa punyecoin. ¿Qué quiere decir punyecoin? El tema de los dígrafos. Esto, por ejemplo, en castellano más les voy a decir y ustedes van a hacer en guaraní. Mariposa, el granizo y una carreta. Pero van ustedes a buscar en guaraní. Bien,
Entonces, mis niños y niñas, vuelvo a repetir, a tener cuidado con la separación de las palabras y atender también de que es un dígrafo, es una letra de, son dígrafos del alfabeto guaraní, quise decir. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de realizar los ejercicios.